Listo, ya estamos en línea. Comenzamos ya la transmisión con la presentación o cuánto se demora eso para que dé en Facebook. No sé. La otra se demoró un rato. Ahí Sí, aparece la idea. Ahí ya ahí empezó dice, tu en vivo ya live. empezó. Listo. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, tenemos uno, dos. Vamos a ver, va a haber la última que se esté dando para comenzar. Listo. Ahí dice, tu en vivo ya empezó. Listo, señores, ahora sí. Bueno, muy buenas noches para todos en este programa que hemos decidido titular Línea de 5. Esta noche no es una noche como cualquier otra. El día de hoy tenemos un poco de conversación, diálogo, tertuliar con unos compañeros que somos finalmente gomosos del fútbol y, ¿por qué no?, de la historia, de las narrativas, de todas estas cosas que rodean al fútbol, que rodean a la esférica, a la que todos a veces denominamos la caprichosa, la pecosa, y que tantas pasiones nos desborda, nos genera tantas cosas, y realmente lo que queremos pensar y demostrar es que el fútbol no es solo fútbol, o como dirían algunos despectivamente, 22 peludos detrás de una pelota llena de aire. Pues hay mucho más, y es a eso a lo que queremos apuntar en este programa. El día de hoy yo seré su conductor y los iré llevando por esta línea con mis compañeros e invitados y a la vez amigos, no solo amigos de paso, sino amigos del alma, que hemos decidido tomar estas riendas, puede ser, y embarcarnos en este viaje. Hoy el día entonces comenzamos con el episodio número 1 que hemos decidido titular Las tragedias en el fútbol. Y pasaremos entonces a una leve presentación y luego de la presentación daremos un poco de contexto para comenzar con cada una de esas tragedias que traeremos a colación el día de hoy. Hoy entonces y esta noche nos acompaña mi compañero Uber Ramírez. Uber, ¿cómo estás? Hola, Berna, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los amigos que están por ahí conectados. Un abrazo. ¿Alguna Bienvenido. cosa que decirle a los televidentes antes de pasar al otro compañero? No, mire, a los que estamos pues de amigos en el canal, muchas gracias por seguirnos. Y la idea es que esto sea de todos, que sea un espacio para que el debate esté abierto y para que el fútbol tenga la oportunidad de mostrarnos cosas bonitas que pasan más allá del rectángulo, ¿cierto? Entonces, bienvenidos, muy contento de seguir dándole vida a este proyecto. Excelente, muchas gracias, Uber. Vamos con mi amigo Brian. Esta vez me toca conducir a mí, pero eso no quiere decir que no nos puedas llenar de carisma, hermano. ¿Cómo estás? Hey, amigo Berna, no, muy bien. Siempre es un placer compartir con ustedes en este ratico. Gracias a todos los que le han dado me gusta a la página. Espero sigan rodando la bola para que esto sea cada vez más grande. Bueno, hoy vamos a tocar algo un poco sensible. La tragedia pues no es ajena al fútbol. Entonces, bienvenidos a todos y a mis compañeros un abrazo. Muy bien, y conmigo alguien que quisiera llamar un poeta, y por qué no, que nos deleite un poco en algunos programas. No tiene que ser esto, no hay presiones, Pachito. Un saludo, ¿cómo estás? Buenas noches a los compañeros que están conectados en este momentico, a los compañeros que nos acompañan en esta conversación, y no, pues como muy gomoso de echar chisme académico, si se quiere, sobre esta pasión, sobre la única religión que no tiene ateos, que es el fútbol. Entonces como muy contento pues de que nos encontremos acá a chismosear el día de hoy pues sobre un escenario nefasto como las tragedias, pero que pues alguna cosa nos dejará por ahí. Y bueno, y terminemos con un hombre que ha sabido tolerar el fracaso, hincha de dos equipos que han descendido, dato para la audiencia,
Qué pena, Oscar, pero pues hay que darle algunos datos a los televidentes, ¿cierto? ¿Cómo Son estás? datos y hay que darlos. Sí. No hay Pero- problema, Berna. Pero Reserva Berna el arma el sumario. caos. Sí. ¿Reserva el sumario o vas a decir tus equipos? No, solo quisiera decir que son equipos, no sé, de pronto muchos de los grandes han descendido. Son equipos, no quisiera decir los nombres como de pronto para no generar pues influencias por acá, pero sí Nos podría cobran hablar derecho de autor. de que uno de ellos, aún habiendo estado en la B, le ganó una Copa Libertadores a su archirrival. Entonces, pero no vamos a decir nombres pues. Bueno, muchas gracias Berna por la presentación. Muy complacido pues con esa presentación, muy a la par de mis compañeros. Entonces, no, muchas gracias a todos aquellos que nos están acogiendo en este proyecto. De verdad que es un proyecto con todo el cariño del mundo, tratando de hacer ver el fútbol no solo como lo que mencionaba nuestro director en el día de hoy, esos 11 tipos corriendo detrás de un esférico, sino que hacer ver el fútbol de una manera un poco más relevante, un poco más académica, un asunto más completo. Entonces, para todos aquellos que les gusta el fútbol, van a tratar de, no sé, una invitación, haremos lo posible por darles algunos asuntos prácticos. Y aquellos que no les gusta el fútbol y que de pronto nos están siguiendo, para que vean que el fútbol no es solo eso. Correcto. Vamos a darle entonces un saludo a nuestro primer comentario, señor John Armando Pinzón, que nos saluda y nos dice, señores, una gran noche. Gran noche ahí para el amigo. Un saludo a John. La noche nos asocia hoy no solo con un tema lúgubre, sino que además hemos decidido vestir del mismo tono del tema del día de hoy y son las tragedias en el fútbol, pero no solamente nos vamos a esta situación, tenemos que acercarnos también conceptualmente, ¿no? Y si pudiéramos definir la tragedia, yo quisiera citar a un escritor que se llama George Steiner, que en su libro La muerte de la tragedia, nos define esta como la tragedia absoluta. ¿Y qué es? Lo voy a citar textualmente. Y dice, es la imagen del hombre como no deseando en la vida, como alguien a quien los dioses matan por diversión, como los cuchillos crueles matan a las moscas. Es casi insoportable para la razón y la sensibilidad humana. Vemos pues cómo esta frase se acerca a nuestro tema de hoy y lo que pretendemos hacer el día de hoy, ojalá lo podamos lograr a cabalidad y que por supuesto con el objetivo de entretenerlos y generar varias cosas, es traer esas tragedias, esos momentos en que la esférica se detiene y llora por múltiples situaciones. No pretendemos reducir la tragedia a una sola cosa, como decir un accidente en avión, como la historia reciente, sino que queremos ver un poco más allá, ¿sí? Y es allí donde entran mis compañeros y vamos a comenzar en un orden específico que hemos tenido pues en cuenta y es irnos de cierta forma por continentes, ¿no? Aquello que es más lejano a nosotros y luego aquello que es más cercano, ¿sí? Entonces nos permitimos comenzar con la primera tragedia a mi cargo y es la tragedia que ocurre en 1982 en Moscú. ¿Sí? En aquel entonces, un poco de contexto histórico, la Unión Soviética todavía estaba vigente, pero estaba en sus últimas circunstancias. Allí se da entonces en el estadio de Lichinsky, como se denomina actualmente, porque en ese entonces era el estadio Lenin, como aquel hombre insignia de la revolución rusa, ¿sí? Que supo dar algún tipo de final a esta Rusia zarista y comenzar un nuevo proyecto, así que el estadio llevaba su nombre. ¿Qué pasaba? El estadio tenía muchas entradas, por supuesto, pero todos los comandos rojos y todos los del ejército tenían cerradas todas las entradas del estadio. ¿Qué sucede entonces? Solo hay una entrada habilitada, ¿sí? Y esto también se debía al invierno, porque como sabemos el invierno en Rusia es algo fuerte, causante además de algunos factores porque los enemigos de Rusia pudieron fracasar en su conquista, obligó a tener solo una entrada y por ende solo una salida.
¿Qué sucedió? El público empezó a salir y en algún momento el equipo local logra empatar el partido. La gente eufórica se devuelve por la misma salida y la policía de ese entonces, la policía soviética, no los deja pasar de esta entrada. ¿Qué sucede? Empiezan a haber ataques violentos, choques, peleas entre los mismos aficionados, a veces ni siquiera contra los del otro equipo, sino que se empezaron a dar golpes entre ellos mismos, y esto que ocasiona la muerte trágica de muchas personas. El número exacto: la Unión Soviética en el año 1982, unos 3-4 días después, reporta 63 muertos oficialmente. Una vez se disuelve la Unión Soviética en 1991, salen a la luz los verdaderos datos y resulta que fueron 300 muertos en un promedio general, sin tener una cifra exacta, porque la Unión Soviética decidió esconder esta información. Y es así como comenzamos esta primera tragedia, para traerlo a colación. Tenemos a Pacho que nos pide la palabra. Pacho. Berna, pero yo sí quisiera que antes de que entráramos a explorar pues estas otras tragedias, reflexionáramos de por qué para nosotros es importante conversar hoy de las tragedias en el fútbol, ¿cierto? Pues más allá del anecdotario pues y de la prensa roja que a muchos pues les puede ocasionar, ¿cierto? Hablar de muertos y de heridos y de tragedias, es porque nosotros consideramos que es importante conversar del tema. ¿Sí o qué? Pues ¿cuál es el horizonte y cuál es el sentido que tenemos en la noche de hoy conversando de esto? Y sí quisiera que de pronto alguno de los compañeros que está ahí pues nos diera como nos compartiera su opinión frente a eso. ¿Por qué? ¿Por qué conversar precisamente de tragedias hoy? Pacho, mira, uno de los argumentos del por qué conversamos de tragedia hoy es porque estas tragedias terminan de compilar todo lo que es la pasión del fútbol. Entonces estas tragedias han generado libros, han generado material literario, han generado mucha más pasión, han generado un asunto muy simbólico, y ya lo vamos a ver pues dentro de las que vamos a tocar. Un asunto muy simbólico en torno a lo que gira en cada tragedia. Una pasión más allá por el equipo, por todo esto, pero sobre todo la perspectiva literaria que las tragedias pueden llegar a dejar. Bueno, aparte pues o anexando a lo que dice Oscar, nosotros hemos estado debatiendo constantemente en el grupo los 5 frente a qué temas se deben tocar, ¿cierto? Ya sabemos que el fútbol obviamente mueve unas fibras íntimas, unas pasiones, pero sobre todo cuando son equipos en particular, pues mueven las fibras de esos hinchas en particular. Cuando el asunto trasciende ya la tragedia, creo que se deja a un lado la mirada del hincha, ¿cierto? Se deja a un lado la mirada del hincha y empieza esa emoción o esa pasión empieza a convertirse en un sentimiento generalizado, que fue lo que pasó más o menos acá con la tragedia de Chape, ¿cierto? Y los hinchas del Nacional. Entonces, incluso debatimos frente a qué se considera tragedia. Partimos de algunos conceptos, terminamos pensando que tragedia en realidad es todo lo que pasa en el fútbol, todo lo que pasa en el fútbol inesperado, y que además de la pasión misma, del sentimiento deportivo, toca otras fibras mucho más profundas, unas fibras que son más generales. Entonces sería bacano también qué ha pasado, mirar qué ha pasado en torno a esos accidentes, a esas tragedias, qué ha pasado en torno a los hinchas, a los rivales, al pueblo, a la ciudad en general. Me parece que es un temita que llama la atención y que de verdad a veces se ha tenido olvidado. Bueno, yo diría que hablar de tragedia es inherente al ser humano, ¿cierto? El ser humano siempre, a lo largo de su historia y de la historia misma de la humanidad, ha existido la tragedia, las tragedias. En el fútbol, como lo decía antes, no es ajeno a este fenómeno. Y más cuando se menciona que el hincha es el jugador número 12, ¿cierto? Entonces, dentro de la constitución del hincha hay
el fútbol es una pasión humana dentro del hincha. Entonces, esos acontecimientos marcan la vida del hincha y marcan la vida de una institución. Por ahí decía un profe de la Universidad de Antioquia que la hinchada de un equipo o lo hace grande o lo puede acabar. Entonces, la tragedia es parte importante de la vida del hincha y de un equipo y del fútbol. Por eso es importante hablar de tragedia. Es que... Muy bien, escuchemos a Oscar. Oscar. La tragedia, un aporte muy pequeño, la tragedia inmortaliza. ¿Por qué inmortaliza? Miren, jugaba el tema de Chape. Entonces vemos algunos equipos que no son tan laureados a internacional. Por ejemplo, Cienciano llega a una final continental. Sao Caetano llega también a una final continental. Y son equipos que quedaron en el olvido. Pero la tragedia inmortaliza. ¿Quién va a olvidar a Chapecoense? Hoy en día está en la retina de todo mundo Chapecoense. Cienciano no solo llegó a la final, se la ganó a River, a propósito. Exacto. Coincidencia. Con la Sí. Yo, para complementar este asunto y la pregunta que plantea Pacho, Dante Alighieri nos hace una relación, y es que la tragedia, pues etimológicamente, o sea, desde la construcción de la palabra misma, la tragedia siempre termina desgraciadamente habiendo comenzado en circunstancias felices, mientras que la comedia termina felizmente a pesar de haber empezado en un acontecimiento difícil o un conflicto desgraciado. Eso nos decía Dante al definir esta palabra en la epístola 13. Claro, y ahí la expectativa que hay en torno, antes de que sucedan estas tragedias, Chapecoense, su primera final internacional, muchos de estos hinchas que van a morir en los estadios, claro, la emoción de ir a ver a su equipo, así pierda y eso resulte pues en un alboroto. Esa definición que traes acá de Dante, deliciosa, y creo que muy propicia pues para lo que queremos conversar el día de hoy. Tenemos un comentario además de Andrés que nos dice: y tragedias como esas también reflejan la pasión del fútbol. Claro, el fútbol es una pasión humana. Entonces Dante nos acerca a que solo se puede denominar tragedia cuando se pasa de la felicidad absoluta a un hecho que destroza esa felicidad en términos generales. Y es inesperado. ¿Y qué momento más feliz y eufórico que el fútbol, no? En ese mismo orden de ideas, entonces, seguiremos con el viejo continente. Una vez mencionada la tragedia de Rusia, vamos entonces con la siguiente tragedia en Europa que nos va a traer Brian. Listo. Quisiera hablar un poco de una tragedia que sucedió específicamente en Italia, ¿cierto? En la ciudad de Nápoles. Porque traigo aquí a debate, a conversación, esta tragedia. Nápoles es una ciudad grande de Italia, al sur, pero ciertamente tiene como mucho escozor, como mucho rechazo por el resto de ciudades italianas, ¿cierto? Porque en su momento pues tuvo grandes problemas sociales, temas de basura, recolección, todo eso. Eso hizo que se mirara como con malos ojos ir a esa ciudad costera, ¿cierto? Además de que tiene una de las mafias más antiguas de Italia, la Camorra. Entonces también tenía otros problemas sociales. Y el Nápoles es el único equipo de fútbol de la ciudad, ¿cierto? Entonces este equipo permite la cohesión de toda su población. Entonces cuando pasa una tragedia como las que les voy a contar, marca bastante a la población, ¿cierto? Ya que cohesiona, el equipo de fútbol cohesiona la ciudad. Y esto pasa en el año de 1955, en un partido entre Nápoles y el equipo de Bolonia, ¿cierto? Pitan una falta
penal para el visitante, para Boloña, y la gente, hermano, se vuelve loca y eso empieza a bolear puños, patas entre locales y visitantes. Eso se vuelve una batalla campal, policía, jugadores, hinchas. Entonces se vuelve una batalla campal en la cual de ese saldo hay 152 muertos de esa batalla campal. Bueno, eso... Dale, Pacho. Qué pena. Ahí, ese escenario con Napoli es una cosa pues bien interesante porque pues quién pensara, a propósito de estos europeos occidentales que aparentemente son el primer mundo, los italianos son una población bien particular dentro de esos países italianos porque muy cercanos a nosotros los latinos, son muy desequilibrados emocionalmente primero y segundo son muy regionalistas. Cierto, de la unificación italiana a finales del siglo XIX con Giuseppe Garibaldi va a quedar como resultado un enfrentamiento entre el norte y el sur. El norte de Italia pues con la región de Piamonte, de Lombardía, Lazio, la gente de clase, la gente bonita, y el sur de Italia que para ellos históricamente ha sido, ellos nombran y todo que el sur de Italia huele a mierda. Entonces a Napoli, el resto de equipos de la Serie A, particularmente todos estos famosos grandes que son del norte, los miran como con rechazo, como con cierta inferioridad. Este equipo de Napoli es un asunto tan complejo. Napoli es una región muy abandonada por el Estado, ¿cierto? Desde siempre. Desde siempre, de las pocas cosas que tienen como unificación de la ciudad es el equipo. Es la pasión tan grande que tienen en Napoli por su equipo que Maradona es más importante que cualquier otro personaje allá, que cualquier otro personaje terrestre o divino. Para ellos Maradona los es todo, porque fue el único personaje que fue capaz de cumplirles una promesa. Lo que ningún otro personaje en la vida les hizo, lo hizo Maradona, y que fue ganarle a los equipos del norte. Entonces, ese tipo de fenómenos, por ejemplo, lo que pasó en Napoli, es recurrente en otros momentos, solo que este es muy sonado porque en ese momento particular de la historia los aforos de los estadios todavía no tenían tanta restricción como ahora. Entonces, estadios que hoy, por ejemplo, tienen aforo para 60.000 personas, en su momento le metían 100.000. Entonces, imagine pues usted el escenario tan nefasto, tan problemático. Y los estadios no eran como tan bien construidos como los vemos hoy, sino que tenía otro tipo de materiales. De hecho, esos primeros estadios... Vamos a organizarnos, vamos a darle la palabra a Oscar primero, que la pide, y luego Uber. ¿Listo? Oscar. Listo. De hecho, esos primeros estadios europeos, incluso uno de los que voy a tocar ahorita, son construidos en madera, casi todos, los inicios. De hecho, de ahí viene pues el contexto del azulgrana, pues del Barcelona. ¿Por qué los llaman los culé? Porque asomaban pues sus pompas entre tabla y tabla. Y también relevante porque a partir de la construcción o de la arquitectura que se dan estos estadios van a producirse muchas de estas tragedias, como la que va mencionando por ahí Brian. Ahora sí, Uber. Yo quería complementarle a Pacho sobre el asunto pues de ese marcado regionalismo que es bien curioso porque nace precisamente de una falta de identidad, que llega incluso desde finales del Imperio Romano, ¿cierto? O sea, esa diferencia tan marcada entre sur y norte de Italia siempre ha estado, y obviamente pues yo pienso que con cierta razón, porque cuando los pueblos italiotas empiezan a dividirse, la identidad se pierde. Y los únicos que empiezan como a blindar un poquito, a unificarse un poquito en cuanto a esas prácticas, son los del norte, y así permanecen durante una gran cantidad de años, ¿cierto? Vamos entonces con Oscar. No sé si llamarlo falta de identidad. Yo creo que, claro, podrá ser visto desde una perspectiva como falta de identidad. Yo creería que en su momento puede llegar a ser exceso de identidad, porque esos regionalismos van a rayar casi con los nacionalismos. Mire que todos estos que llamamos regionalismos
posteriormente se van a generar en puras independencias. Mire, por ejemplo, el caso yugoslavo, por mencionar alguno. Entonces, de pronto yo lo asemejo más a exceso de identidad. Listo. Bien, ahora sí, Brian. Bueno, Brian, con la última intervención de esto para pasar a la siguiente. Bueno, listo. Voy un Brian. poco a la mano de Uber y decir, porque al ser ciudad costera llega mucho migrante, ¿cierto? De mucha parte. Entonces, no hay como una identidad fuerte. Sin embargo, el equipo de fútbol es el que logra unir a esta ciudad, ¿cierto? Entonces, ese olvido, como decía Pacho ahorita, lo incrementa los medios de comunicación y todos estos problemas sociales, lo incrementan los medios. Entonces, que los del norte canadiense, no, ni por allá, ni por el berraco me aparezco. De hecho, hay una película muy bonita que se llama Bienvenidos al Sur, para quien la quiera buscar, es bastante chévere. Listo. Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente y esta vez vamos a irnos seguimos en Europa, pero esta vez geográficamente nos vamos para una isla y con ella nos vamos a acercar a través de nuestro compañero Oscar. Oscar. Bueno, pues la tragedia que yo quisiera traerles a colación radica, para contextualizar un poco, va a radicar pues evidentemente en Inglaterra, en un condado que se llama York City. York City, para contextualizar un poco y ambientarnos, tiene 5.300.000 habitantes aproximadamente. Estamos hablando de 5.300.000 habitantes. Quiere decir que por población estamos muy asemejados pues a lo que sería Antioquia. Allí militan los equipos Bradford City, y Leeds United. El Leeds que recién ascendió, el de Marcelo Bielsa. Entonces, el del Loco Bielsa. El del Loco Bielsa. Saludo para el Loco que no está viendo. Entonces, miren, miren pues que va a ser una ciudad futbolera. Sin embargo, Bradford es una ciudad con 293.000 habitantes. Entonces estamos hablando que es una ciudad aproximadamente en habitantes, no en tamaño, como Itagüí, poco más habitantes. Entonces, ahí por contextualizar ese foco de que entendamos de que es una ciudad futbolera. Entonces, esta tragedia, lo que les voy a mostrar de esta tragedia va a dejar a entrever que es una tragedia marcada, o digámoslo, es producto de la misma pasión. ¿Qué va a pasar allí? Resulta que en 1985, para ser más precisos, un 11 de mayo, se está jugando un partido de la tercera división. ¿Por qué traigo a colación una tragedia de la tercera división? Para que entendamos que el fútbol y sigamos comprendiendo que el fútbol es una pasión. Muchas veces nos remitimos solo a las tragedias que pasan en primera división. Entonces esto le da mucha más relevancia. ¿Por qué? Porque decir que una tragedia de esta magnitud pasa con un equipo de tercera división, la tragedia va a ser que en las gradas se está jugando el último partido y a poco menos de 2 minutos para que acabe el primer tiempo, un juez de línea le informa al árbitro central que está saliendo humo de las gradas. ¿Qué pasaba con las gradas? Resulta que las gradas eran en madera. Ahí traigo a colación lo que mencionaba Brian. Las gradas eran madera y abajo de las gradas había un basurero desde hace muchos años. Ya sabemos, pues, los de pronto comprenderán desde otra perspectiva que esas basuras emanan gases y alguien estaba en la tribuna fumando. Era muy cotidiano, era otro asunto que también enmarca ese simbolismo del fútbol. ¿Por qué? Pues porque sencillamente y lo han dicho muchos técnicos, que entraron a discrepar en el 2003, la UEFA es el primero que lo hace, pero bueno, antes de eso lo hicieron en el Mundial del 2002 en Corea y Japón, de prohibir toda acción de nicotina pues dentro de un estadio. Pero ya sabemos, creo que a nosotros todos los que vemos acá nos tocó ver la transmisión de fútbol
y ver a uno de los técnicos fumando. Era muy particular y algunos de ellos decían de los nervios. Entonces, como ese cigarro iba matizando un poco los nervios. Y le vamos a ajustar otra cosa. La otra cosa que le vamos a ajustar es que jugaron con las puertas cerradas. El presidente del club dijo, vamos a jugar con las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque era el momento cumbre, el momento cúspide de los hooligans y ya se habían dado otras catástrofes. De hecho, pues los invito a que revisen la catástrofe de la final en Bruselas, de la final Juventus-Liverpool, una de las catástrofes más enmarcadas, que se da en el mismo mes de mayo. Entonces, digamos que fue un mayo negro para el fútbol inglés, porque allí pues se dan varias víctimas. Entonces, punto 1, se cierran las puertas para jugar. La pasión va a ser que, por eso al inicio yo decía, esta tragedia es producto de la misma pasión, de la pasión que partidos antes se había dado y llevaron a que en este partido se cerraran las puertas. Las investigaciones van a decir que mueren alrededor de 57 personas y quedan alrededor de 260 personas heridas. Fue muy particular porque la tribuna, y hay un personaje que lo narra, ahorita hablo de eso, la tribuna iba a correr hacia la puerta de salida, pero resulta que estaba cerrada, entonces quedaron completamente bloqueados. La única era pasar la malla y saltar al campo de juego. La prensa censuró muchas imágenes a nivel televisivo, iba a censurar muchas imágenes porque hubo gente que pasó la malla ya incendiada y se lanzaba contra el pasto a ver que la humedad del pasto los apagara. Entonces fue un asunto muy crudo y muy cruel por ese lado. Quisiera de pronto invitar a los que nos están siguiendo a que en los comentarios nos digan si recuerdan a alguno de aquellos técnicos tan famosos que fumaban en el campo de juego. Yo les tengo por ahí algunos de los que recuerdo. Pasarela, recuerdo también a Menotti, recuerdo a Falcioni, recuerdo a Peluso, a Ancelotti, de los más famosos allá en Europa. Le eché cabeza y no recuerdo o no se me pasó por la mente un técnico que haya fumado colombiano, que esté ahí. No recuerdo si el Pecoso lo hacía, no recuerdo, pero entonces también es una invitación. Eso por ese lado. Entonces miren cómo estas tragedias van a ser producto de un montón de políticas que se van dando. Hoy en día ni por el diablo se podría jugar con una puerta cerrada, y ya ni permiten jugar pues en medio del humo del cigarrillo. Y para finalizar, Oscar, para interrumpirte, ahí hiciste tu pregunta, tenemos respuesta de nuestros espectadores. Señor José Lisandro Villa nos dice, Subeldía Nacional, fumaba. Uy, muchas gracias a don José Lisandro, no lo tenía en cuenta porque pues Subeldía como que no está en mi retina y el humo por obvias razones me hace llorar. De uno de los mejores pues, pero muchas gracias a don José Lisandro, un saludo para él. Y quisiera finalizar de cómo estas tragedias se van a inmortalizan. A la salida de este estadio tienen puesto el emblema y año a año, incluso en este año le hicieron la memoria en plena pandemia. No precisamente y Martin Fletcher va a inmortalizar aún más esta tragedia en un libro que se llama 56, la historia del incendio de Bradford. ¿Por qué él es el preciso para inmortalizar esta tragedia? Pues resulta que Martin Fletcher asistió a ese partido, siendo muy niño asistió a ese partido y adivinen qué, había ido con su primo, con su abuelo y con su hermano de tan solo 11 años y él fue el único que salió libre de las llamas. Entonces debe ser, lo estuve buscando mucho, algunos apartados del libro, es complejo pero está por ahí para... Oscar, ¿puedes repetir el nombre del libro para los que están viendo? 56. El libro se llama 56, la historia del incendio de Bradford. Es casi que la anécdota o el anecdotario de Martin Fletcher tras perder a su primo, a su abuelo, a su padre también lo perdió. Fueron 4 personas las que perdió, su primo, su padre, su abuelo y su hermano de tan solo 11 años. También va a rememorar un poco esta historia, el hecho de que, si se fijan bien, eran 5 los hombres que habían ido, pero precisamente no fue ninguna de las chicas de la familia. Entonces, para
también recrear un poquito eso. Se llamaba el autor Martin Fletcher. Martin Fletcher. Y un dato curioso, muy curioso, no sé, la tragedia a veces se pone, como lo decía, curiosa. Se pone curiosa. El presidente de este equipo perdió 10 de sus negocios a causa de incendios. Un dato pues bien particular. Bien, interesante. Muchas gracias, Oscar. Excelente aporte. Vamos entonces con un asunto. Recordemos que algunos de nuestros espectadores son jóvenes, ¿cierto? Y también algunos no son tan adeptos al fútbol, y Oscar nos trae un concepto que puede darnos para otro programa, y es el hecho de los hooligans, ¿sí? Acá somos cercanos al asunto de las barras bravas, pero el concepto de hooligans va un poco más allá, pero en ese orden, en esa misma línea, y es otro nivel. Y nos quisiera, no sé, Pacho, que has sido tan hincha de Liverpool, ¿nos podrías decir corto, para no extendernos mucho, para que alguien se pregunte, Oscar dijo hooligans, ¿qué serán los hooligans? Algo cortico, solo para hacerte la idea. Los hooligans son un grupo de élites, una especie como de milicia urbana, hermano, de milicia urbana que pues sí maquilla intereses políticos y económicos de fondo con pasiones futbolísticas. Entonces, los hooligans son los barra bravas de Europa, y es un problema que hasta el Mundial de Rusia, hasta hace poquito, todavía persistía en un odio nacionalista. Por ejemplo, los hooligans rusos con los ingleses. Bueno, es un fenómeno de barras bravas diferente al que tenemos acá, ¿cierto? Mucho más complejo y mucho más organizado. Es crimen organizado técnicamente. Qué curioso, porque alguien podría pensar el crimen cómo puede ser organizado, ¿cierto? Pero o una barra brava que tan mala fama tienen acá, algunas con razón. ¿Cómo podemos? Es que aquí siempre hacemos como una copia un poco mala de ejemplos extranjeros. Mala no, propia del contexto. Pacho, Berna, vamos con la palabra para Oscar y después Uber también. Bueno, dos asunticos. Claro, lo que dice Pacho y lo que dice, nosotros llegamos con una copia muy regular de ese asunto de allá. Vemos como las barras bravas en Colombia única y exclusivamente se limitan a lo que está pasando ahí en el campo de fútbol, mientras que en Europa es un asunto muy ideológico. Creo que una de esas herencias acá la traen los argentinos. Si te fijas bien, gran parte de los cánticos argentinos se aíslan a veces un poco del fútbol, de darle aliento al jugador, y entonces cantan un asunto y le tiran a Chile en un cántico. Van asemejando cánticos políticos por un lado, entonces para hacer el aporte. Y uno de los que nos comenta, Sebastián Álvarez, nos dice que tragedia son los 5 años de Liga en la B. Mire, nosotros estuvimos debatiendo el asunto de hablar de este tipo de tragedias. Le cogieron la vena a Oscar. Sebastián, de verdad, no tocamos estas tragedias, pero para algún programa está, porque de verdad es una tragedia. ¿Cómo cree usted que hinchas lloren en una cancha por un equipo de fútbol? Hay que pensar que para unos hay gente que dice que eso es ridículo, ¿no? Pacho. Pero iba a hablar Uber primero. Uber iba a decir algo. No, mira, antes de empezar pues con la tragedia que me corresponde, yo sí quisiera pues como parar ahí con el asunto de las barras bravas, porque obviamente con ese tema tendremos un programa, ya lo tenemos organizado. Pero muchas gracias, Uber, por prometerle a la audiencia cosas a futuro. Pero sí quisiera, por ejemplo, debatir un poco lo que dice como lo pública. Sobre el asunto de que en Colombia las barras se han dedicado específicamente a asuntos a alentar al equipo como tal. Y yo le voy a dar crédito a una barra colombiana, los del sur, creo que fueron los del sur. Le voy a dar crédito y voy a recomendar, así suelto, un documental que se llama Un País Llamado Nacional, porque ese documental, la calidad de ese documental,
matiz geográfico y cultural que tiene es digno de admirar. De hecho, se lo recomiendo para que lo vean. Tiene 3 temporadas, es muy, muy bien hecho. Y no se refiere... Vamos con Pacho, que pide la palabra, y cerramos ahí para no ampliarnos en el asunto. Ahí, para los espectadores, antes de que Pacho hable, les pongo en la transmisión el recomendado del día de hoy, luego ponemos el que Uber nos está recomendando, y es el libro que Oscar nos recomienda para acercarnos de una manera más amplia a estos temas y específicamente a esta tragedia. Ahí está. Tiene una pequeña corrección, Oscar, no es del incendio, sino del fuego, ¿sí? Para que lo puedan encontrar pues más fácilmente, pero muchas gracias. Ahora sí, Pacho. Para no perdernos pues de la conversación y no alargar el cuento, pero sí quisiera pues que diferenciáramos mucho esa idea del fútbol en Argentina y en Colombia, porque por ejemplo esa idea del fútbol en Argentina es un asunto de identidad barrial, de un asunto de arraigo, en Colombia no necesariamente, ¿cierto? Entonces por eso esas barras en Argentina, que puede significar movimientos sobre, por ejemplo, equipos que son hechos por el ferrocarril de Oeste, puros trabajadores del ferrocarril y de la parte cerca. Es un asunto muy diferente, por ejemplo, en Colombia, donde usted es hincha no de un asunto de identidad ni siquiera, sino del más ganador, ¿cierto? Yo creo que las grandes tragedias que nos dejó el narcotráfico fue eso, ese triunfalismo. Usted es hincha del más ganador. Uno que otro, claro, uno que otro sí tiene pues un asunto de identidad por su ciudad o herencia familiar o el cuento, pero ese fenómeno del fútbol acá es bien distinto. No en vano son los mismos equipos de siempre que tienen las hinchadas. En cambio usted en Argentina ve equipos de la C, Sacachispas, ese equipo viene al estadio. Las cebollitas. Del barrio, porque es el equipo del barrio, ¿cierto? Entonces es un fenómeno pues como bien diferente. Muy bien. Bien, antes de pasar, vamos a traer un comentario acá de alguien que parece ser que está bastante activo, y es otra vez don José, que nos da esta opinión acerca del tema que metí ahí, a fuerza ahí, pero importante para la claridad, ¿cierto? Y don José Lisandro nos dice, los hooligans llegaron a ser vetados en toda Europa por su vandalismo. Eran delincuentes disfrazados de hinchas. Me causa un poco de escozor el asunto de eran delincuentes disfrazados de hinchas. No sé si quieran decir algo rápido todos para cerrar. O tema de otra conversación. Sí, no, entonces aquí nos quedamos. Lo meto para dar un poco de picante al asunto y que digan, fue madre, ¿cuándo van a tratar este tema? Pues bueno, nos tienen que sintonizar en otro capítulo o otro jueves. Don José, esté pendiente ahí de los programas. Cabe aclarar, este espacio lo abriremos semanalmente, todos los jueves a esta hora, como dirían en el cliché de la televisión, por el mismo canal y a la misma hora. Vamos a pasar entonces a la siguiente tragedia que nos quieren traer nuestros compañeros, y esta vez va de la mano de Uber. Y esta vez nos movemos del viejo continente de la misma manera que en tiempos de colonias. De Inglaterra nos dirigimos a África. Que debería ser el verdadero viejo continente, ¿no? África. Bueno, hombre, hay una cosa que yo quiero dejar claro, pues, a mi parecer, las tragedias están movidas casi que en función. No se difiere un poco con decíamos de que es algo inesperado. Entonces, o sea, sí es algo inesperado, pero me puse a mirar algunas tragedias y en realidad tienen mucho que ver con la euforia derivada del juego como tal. La tragedia de que voy a tratar es la tragedia de Uganda, ¿cierto? La tragedia de Uganda, que es allá en el oeste ugandés, con un equipo de una aldea que se llamaba Kawibanda, ¿cierto? Kawibanda era un equipo modesto, pero un equipo que jalaba pues cierto fanatismo en los habitantes. Y ahí es muy curioso que, igual que la tragedia que voy a tratar más adelante de un americano, se mezcla con la pasión de los hinchas. Entonces, en una embarcación rudimentaria, un tanto rudimentaria, en un lago que se llama el lago Alberto, ellos ya venían de regreso a su aldea, ya habían jugado, habían ganado,
habían 45 personas en un pequeño barquito, una pequeña lanchita, pues, 45 personas. Es muy curioso porque entre esas 45 personas iban como 14 o 15 hinchas mezclados con jugadores. Y esos hinchas iban, según algunos testigos que sobrevivieron, esos hinchas iban ebrios, incluso iban celebrando en los bordes del barco y naufragan porque el barco pierde el equilibrio se voltea y de esos 45 aproximadamente se cree que más o menos 30 personas murieron. Porque, es una tragedia que tiene poca atención, tiene un agravante, y es que si ustedes recuerdan, si no, pues les cuento, pasa como 23 o 24 días después del accidente de Chapecoense. Entonces obviamente el mundo estaba centrado en la tragedia del Chapecoense, y ellos, pues africanos, al fin y al cabo, allá en el Valle del Rift, se perdieron en esos lagos profundos del Rift. Nadie los buscó, nadie los llamó, nadie los atendió, y resulta que inmediatamente mueren 9 personas. Eso enlutece un poco pues a todo el país, pero me causa mucha curiosidad porque se le dio poca atención. O sea, para un mundo que estaba conmocionado con el asunto del Chape, creo que fueron un tanto desafortunados. Entonces, es una tragedia que sucede el 8 de diciembre del 2016, con un saldo más o menos de 30 muertos, con un equipo completamente, de los 17 jugadores murieron 15, entonces un equipo que quedó completamente desmantelado, y pues hombre, no se le hizo mucho espectáculo al asunto, pero debo resaltar que al igual que por ejemplo en la que voy a tratar ahora, iban jugadores mezclados con hinchas en una eufórica celebración. Entonces, así, a grosso modo, es una de las tragedias más tristes de los últimos años. Ahora, importante la participación de nuestros espectadores, y es curioso porque Luanda Capoeira, como aparece en su perfil, nos hace una acotación de una discusión que tuvimos antes del programa, y es que nos dice: se está hablando de tragedias desde el enfoque de la muerte, pero no obstante tocar el fútbol como un tema pasional, también existen tragedias que acarrean emociones no ligadas a la muerte, pero sí descomponen mucho, como lo que se sintió en el Maracanazo, o cuando el equipo de nuestros amores pierde una final y no sabemos si nos alcanzará la vida para volver a verles allí, o lo que sintió el hincha de River Plate cuando descendió a la B. Caballeros, qué tragedias no enfocadas en la muerte. Luanda, te tengo. Yo la tenía ahí en la lista para mencionarla luego, pero la tenía lo del Maracanazo, y para que le demos un poquito de peso ahí con cifras y algunos datillos, eso fue en 1950, la final de este mundial acarreado, se podría decir que fue el mundial más triste. ¿Por qué? Escocia e Inglaterra no se pronunciaron, no contestaron la invitación, ¿cierto? Así de simple. Japón y Alemania se les prohíbe la participación en este mundial por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pensemos, ¿cuándo fue la última vez que se vieron un mundial sin Alemania? Uno no lo ve, porque uno dice, pues es que Alemania es Alemania, ¿no? Pues siempre está ahí, a veces no tiene los que más brillan, pero uno dice, es que es Alemania, es que es Alemania, es que es Alemania. Y en este Maracanazo, entonces, Brasil, prácticamente todos los brasileños lo daban por ganador. O sea, llenaron el estadio, el Maracaná estaba a reventar. Inclusive estaba a reventar con lo que nuestros compañeros ya han dicho. No se tenía en cuenta la seguridad, pudo perfectamente caerse esa tribuna, ¿cierto? Aunque era un estadio reciente para aquella época. Y Uruguay, la primera campeona, da su golpe y hace el segundo gol, ocasionando el gol más silencioso de la historia del fútbol, porque no se escucharon gritos de celebración, a duras penas, de los jugadores de Uruguay. ¿Qué sucede con esta tragedia? Que fue difícil de superar, pero
Luanda nos lo trae como ejemplo de la muerte, pero tristemente, Luanda, no tienes razón, porque en la noche se registran varios suicidios en la ciudad de Río de Janeiro y por el resto del país no se tiene el dato exacto de cuántas personas se quitaron la vida después de esto. ¿Qué diríamos? ¿Podemos asegurar si fue por eso o no? No lo sabemos. A fin de cuentas, Brasil vive el fútbol de manera distinta a Argentina y a otras. Vamos a dar el orden de la palabra como la estamos pidiendo y Oscar la pidió primero. Oscar. Mira, muy interesante y muy bueno, pues un saludo para Luanda y muy interesante que se vayan vinculando a este programa que estamos haciendo y a estas temáticas, muy interesante. Va a sonar como excusa para Luanda, como excusa de nosotros, pero no es así porque ahorita incluso lo tocamos. Cuando yo mencionaba el comentario de Sebastián Álvarez con lo del América y decía, sí, es una tragedia y en algún momento lo vamos a tocar, pero como otro tipo de tragedia. Claro, evidentemente ese montón de tragedias, como lo menciona Berna, por ejemplo, el hecho de River descender, el hecho de, imagínate la tragedia para Boca Juniors, que el rival de patio te quite una Copa Libertadores frente a todo el mundo, cositas así, son tragedias, digamos, pero ya más pasionales. Hoy, y fue un debate que hicimos antes de, donde algunos de acá proponían, pero toquemos este tipo de tragedias y decíamos, no, esa tragedia nos sirve para otro programa, una tragedia pasional. Y efectivamente, pues podríamos hacer un programa con este tipo de tragedia. Vamos con Pacho, y Pacho, antes de que empeces a hablar, mira lo que te dice Cristian de tu equipo amado. No, quiero hacer una salvedad frente a esto, y es la forma de pronto... Un saludo ahí para Cristian. La forma como entendamos tragedia y fracaso, ¿cierto? Pues, qué tragedia que me engordé y ya no me sirve mi camiseta de Boca vieja. No, eso no es una tragedia, ¿cierto? Pues yo creo que recibió otro nombre. Tragedia es una implicación frente a la vida, frente a ese, claro, el fútbol es pasional y es un asunto que mueve, una cosa muy linda, pero tragedia es que usted vaya al estadio a disfrutar del partido de su equipo y no llegue nunca a su casa porque murió, porque le dieron puñaladas, o porque le cayó la tribuna encima, o porque hubo una avalancha y lo estriparon, ¿cierto? Entonces, claro, es otro tema y es fascinante, porque sí que tenemos ejemplos históricos en Turquía, en Grecia, en muchos lugares del mundo, pero yo creo que lo podríamos nombrar de pronto de otra forma y que sea otro espacio. Fracasos en el fútbol, fatalidad, pues no sé. Exacto, pues mirarlo como de otra forma. Correcto. Volvemos a poner la definición de Dante allí para que dé peso también a las palabras de Pacho. Bueno, continuamos. ¿Listo, entonces con tragedias? Continuamos, vamos con las tragedias y esta nos acercamos de la mano de Pacho. Pacho, te toca seguir con la palabra. Esta vez nos acercamos a nuestro continente. Pero ojo, el continente, pues esta vez nos tocará obviar un poco a los de la parte norte y dirigirnos hacia el cono sur. Bueno, pues una de las múltiples tragedias en este macondo latinoamericano va a ocurrir en Argentina en el año de 1968, a propósito, pues en un partido de estos candentes y tensiosos como Boca River, un clásico que se está jugando en el Estadio Monumental de River. Estamos hablando que en este momento los estadios del mundo, y pues particularmente los de Sudamérica, no manejaban esta idea del aforo, sí, en términos de seguridad y demás. Ocurre que la puerta número 12 en ese momento, ¿cierto?, estaba cerrada, hubo un inconveniente ahí, hubo una estampida humana, ¿cierto? Una estampida humana que va a dejar 71 muertos, casi todos por asfixia, y 103 heridos. Resulta que inicialmente, pues haciendo la indagación de qué fue lo que pasó ahí, hay muchas teorías sobre eso. Hay una teoría que dicen que es negligencia de los trabajadores del estadio. Hay otra teoría que dice que es a propósito, ¿cierto? Porque la mayoría de hinchas que van a morir en esa puerta número 12 van a ser hinchas o simpatizantes del Boca Juniors, ¿sí? Lo penoso de todo esto, pues además de esa cifra de muertos, que es una cosa escandalosa, son dos elementos. Primero,
que la AFA y el River Plate le van a pagar a muchas familias de las víctimas para que no pidan investigación, ¿cierto? Y mucha gente va a aceptar, otros poquitos no lo van a hacer, pero van a aceptar pues este sobornín para. Y segundo, guiño. Es que el gobierno argentino va a dejar toda esta situación en el olvido. Es más, es de un tema que no se conversa casi que un tema prohibido. La puerta donde ocurrió pues esta tragedia, que era la puerta número 12, lo único que hicieron pues como para conmemorar pues como todo este escenario es que le cambiaron el nombre. Ya no es la puerta 12 sino la puerta L, pero de cierta forma es como hablarle a los hijos de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, pero como un tema prohibido, pues de eso no se puede hablar. Entonces sobre eso no tenemos pues como mucha información, hasta que en el 2006, también un recomendado para que tomemos nota, un cineasta argentino que se llama Pablo Tesoriere va a crear un documental acerca de esa desgracia. Y hay una página en Facebook, también buscamos a Pablo Tesoriere, donde vamos a encontrar fotografías, vamos a encontrar testimonios de lo que fue esta tragedia y lo que se considera hasta el día de hoy la tragedia más importante y más significativa del fútbol argentino. ¿Sabes cómo se llama el documental, Pacho? Para recomendarlo. El nombre exacto tengo que buscarlo. Con Listo, Pablo perfecto. Tesoriere encontramos el dato. 71 muertos y 103 heridos. Muy bien. Pacho, te toca seguir, pero seguimos esta vez con otro asunto y es ya algo más local. Vamos con Colombia. Bueno, en el Nuestro caso, adorado Platanal. en el caso del fútbol colombiano, bueno, haciendo pues el rastreo de información para que conversáramos, para uno poder estar como bien informado sobre el cuento. Claro, uno ha escuchado de muchas tragedias en el fútbol que tengan que ver con muertos, pero yo creo que si usted no consulta, así de seco le preguntan, hombre, una tragedia en Colombia, en el fútbol en Colombia, y creo que tenemos en la cabeza lo que pasó en el Plaza Salcid, en Neiva, que se cayó una tribuna como hace 2 años, ¿cierto? Que mató a una gente, que por eso estuvo el estadio cerrado pues un tiempo, pero pues, yo no diría como gran cosa, no. Pero resulta que en esta patria macondiana, yo les voy a contar una... No, a ver, resulta que exactamente el 17 de noviembre de 1982 en Cali, un partido América Cali, un superclásico bien sabroso, jugado, 3-3 queda el partido, hasta ahí todo normal, estadio lleno. Unos amigos que habían hecho una apuesta, cuentan los rumores, empezaron a orinar desde la tribuna a la gente que estaba abajo. Y ese chistecito va a generar una estampida humana que va a desencadenar en 24 muertos y 100 heridos. ¿Cierto? Una cosa, no se sabe quiénes son los responsables, no hubo judicialización del asunto y peor aún, quedó en el olvido porque son de ese tipo de asuntos que no se comentan. Entonces uno que es chismoso, pues si le gustan los programas deportivos, hombre, en ningún momento había escuchado una tragedia hasta ridícula, es una tragedia hasta ridícula, ¿cierto? Y la otra, tragedia al fin y al cabo. Al fin y al cabo, la otra es en Bucaramanga, en el estadio Alfonso López, en el año 81, el Bucaramanga se había armado pues como para pelear el torneo ese año, y resulta que estaban jugando Junior Bucaramanga, un partido decisivo para entrar pues como al cuadrangular final. Toda la ciudad estaba en el Alfonso López ese día, borrachos, emocionados, estos santanderianos que como buenos colombianos son bien desequilibrados emocionalmente y más si están borrachos. Va ganando Junior. Y cabe aclarar, Pachito, que en ese entonces tomar alcohol en el estadio estaba permitido. Era legal. Es que ese era el parche, ¿cierto? Va ganando Junior 2-1. Hay una jugada que la hinchada considera que el árbitro les roba un penal y lo que ocurre es que la gente en su efervescencia, en su borrachera y en su maluquera tumban las mallas y se meten a la cancha. Eso ha pasado en muchos lugares, normal. Lo que ocurre es que casualmente había un grupo del ejército
contra Guerrilla. En este momento de la historia, Santander es una zona roja, ¿cierto? De la guerra. Es candela. Y abre fuego contra las personas que se metieron a la cancha. Como en la masacre de las bananeras, pues hay una cifra oficial y hay una cifra del rumor. La cifra oficial habla de 4 muertos y 30 heridos, pero el rumor y el mito en la ciudad de Bucaramanga y en los personajes pues que presenciaron como el momento, dicen que fácilmente 30, 40 muertos en ese mismo momento. Como pasa en Colombia, esta es la hora que no sabemos quién dio la orden de disparar y esta es la hora que es un crimen que está en la impunidad. Y la pregunta reiterativa, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Sí, señor. Pachito, ahí tenemos la recomendación en pantalla. Sí, señor. Puerta 12 de Pablo Tesoriere, sí, señor. Del 2008. Para que tomen apunte nuestros espectadores. Estamos intentando dejar el material allí para que ustedes puedan hacer su búsqueda. Y siguiendo este orden del día, por llamarlo pues de alguna forma, vamos con otro asunto también de lo local y que vamos a tocar en algunas circunstancias, pero un fenómeno esta vez distinto, que no tiene que ver con la construcción o la violencia, sino un hecho fortuito, algo que no se puede controlar, la fuerza de la naturaleza. Y para eso, pues entonces invocamos a nuestro compañero Oscar, que nos va a hablar de un tema muy particular. Oscar. Bueno, pero está la lámpara para que lo invoques. Miren, este asunto de los rayos, yo quisiera, creo que he sido muy reiterativo en el programa, no sé, pero quisiera hacerlo nuevamente y hacer alusión a la pasión o a lo pasional que se convierte este deporte. ¿Por qué? Porque es tan pasional que el fútbol nos va a llevar a no preocuparnos por un montón de peligros externos y no tenemos que llevarlo al estadio, llevémoslo al plano más cotidiano, el fútbol barrial. Entonces en el fútbol barrial vos estás apostando la gaseosa o la caja de cerveza y con papa y yuca y se saca una tempestad de esas tremendas y usted no para el partido, usted no ve el riesgo, no ve el peligro, ¿cierto? A vos te llaman a jugar un desafío en el barrio más caliente de la zona y vos no concebís el peligro. Entonces normalmente son cosas que te sacan y te aíslan de eso. Y miren, me parece muy interesante lo que estamos pasando acá, porque se vuelve un asunto en el que muchos de los que hablan cotidianamente, de pronto no lo han percibido así, muchos de los que hablan cotidianamente del fútbol, sé que están untados y empapados de estos temas, pero no son temas que se conversa con el compañero, con el amigo. Quisiera contar ahí una pequeña anécdota que me pasó hoy, o una curiosidad de hoy, y es que un amigo, un vecino, David Naranjo, ojalá nos esté viendo, seguro nos está viendo. Un saludo, David. El hombre me decía, bueno, y contame un poquito del programa que ustedes están haciendo, y le hablaba en qué consistía hoy, y le decía yo, vamos a hablar de las tragedias en el fútbol, y ahí mismo de entrada me dijo, el Rayo que mató a Carepa y a Giovanni Córdoba. Qué particular, era uno de los temas que iba a hablar yo, pero miren que un montón de temas que giran en torno al fútbol están ahí, latentes, pero que normalmente uno no toca y que aquel pasional del fútbol los va mencionando. Entonces, sin dar más parafernalia, quisiera hablar de que los Rayos han sido o han estado dentro de la cotidianidad del fútbol. Por ejemplo, en el 98, en la República Democrática del Congo, mueren 11 jugadores en pleno partido, jugándose, si no estoy mal, es una final, pero mueren 11 jugadores dentro del campo. Algunos antecedentes que tenemos también es en Ucrania, donde mueren 2 futbolistas. También tenemos en Guatemala otro antecedente, no recuerdo muy bien cuántos mueren. Tenemos en Argentina, uno de los más, creo que es en el 2011, que muere un masajista del Racing Club de Avellaneda, también a causa de un rayo. Pero sí quisiera traer a colación la que se da en el contexto más local, que es la muerte de Giovanni Córdoba y de Carepa Gaviria en el 2002. Para ser más exactos, eso fue por los lados de octubre, si mal no recuerdo, el 24 de octubre.
Entonces fueron dos muertes, de pronto nos impactaron mucho, porque uno se va, digamos, al registro que deja esta muerte y uno se encuentra palabras como la siguiente, por acá la tengo, unas palabras de Gerardo Bedoya cuando lo entrevistaban y decía, le salía humo de la espalda y se puso morado, decía Gerardo Bedoya, aludiendo a Carepa Gaviria. Muy particular porque Carepa alcanzó a arrancar vivo de la cancha y en los trancones pues no se pudo movilizar bien la ambulancia y se demoró 45 minutos para llegar al hospital más cercano. Es muy curioso porque es una tragedia, diría yo, evitable. Lo que pasa es que la pasión del fútbol nos lleva a eso. Quintabani era el técnico de ese momento y Quintabani dijo sigan jugando en el momento del entreno, y fue una tempestad que dejó muchísimas inundaciones en Cali. No sé hasta qué punto se le podría atribuir, yo no creo que responsabilidad, porque todos somos pasionales con este asunto. Entonces ahí radica, y un dato curioso, ese no lo busqué y no lo encontré por ningún lado, pero yo lo viví en la sala de mi casa viéndome el partido de ese domingo. Eso fue, la tragedia fue un jueves, y viéndome un partido, no recuerdo de quién estaba jugando en ese momento, pero en ese partido, en el primer tiempo, se hizo un minuto de silencio por Carepa Gaviria. Recordemos que Giovanni Córdoba ir vivo al hospital, y entonces en el primer tiempo se hace el minuto de silencio por Carepa Gaviria, y a lo largo del primer tiempo muere en el hospital Giovanni Córdoba, y en el segundo tiempo se le avisa a los jugadores y en el segundo tiempo hacen el minuto de silencio. No sé en qué partido en la historia se hayan dado 2 minutos de silencio. En ese que acabas de mencionar. Bueno, de todas maneras, queremos reiterar el agradecimiento a los que todavía nos están viendo y que están ahí pendientes de estas temáticas que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, podríamos pensar que el asunto de las tragedias en el fútbol, al ver el título, tal vez nuestros espectadores pensaron, no, pues obviamente van a tocar el accidente del Chapecoense, ¿no? Porque es algo que está más cercano a nuestros tiempos, ¿cierto? Y pues obviamente nos toca en la ciudad en la que habitamos y está relacionada directamente con el equipo, uno de los equipos de nuestra ciudad, ¿sí? De que algunos somos hinchas, otros no, pero que finalmente nos toca. Y esas tragedias generan un vínculo, estas tragedias cambian las cosas en el fútbol y a veces llegan a tocar a la sociedad misma. Allá en Chape se puede ver y se puede visitar una calle que nombraron como Ciudad de Medellín o Medellín en honor a esto. Y eso es importante porque queda la relación entre los dos equipos plasmada para mucho tiempo más. De hecho, con Nacional queda el Chape y mucho tiempo en las camisetas se usó el logo del equipo y queda allí esta relación a partir de una tragedia y el homenaje póstumo. Pero no solamente queremos recordar esa tragedia y contarla porque pues es algo más reciente y que en definitiva todos lo tenemos más fresco en la memoria, pero sí quisiera lanzar una pregunta, no sé si incendiaria, con mis compañeros para que la tratemos un poco para ya en las últimas instancias de este programa y este episodio. A ver, tira esa colilla. Y para los que están en línea. Para los que están en línea, ojalá participen. La pregunta es esta. ¿Nacional hizo bien en entregar la copa por esta tragedia? ¿El partido se debió jugar? ¿El partido no se debió jugar? ¿O qué pasa? ¿Y por qué lo traigo, muchachos? Porque es que como hincha de Nacional y pacifista me considero yo en muchos aspectos. Conversando con varias personas, entre ellos ustedes y otros, hay opiniones divididas. Algunos dicen que eso estuvo mal. Y le digo, ¿qué estuvo mal? ¿El homenaje o el dar la copa? No, haberla dado, es que eso hay que jugarlo, es fútbol. Pues la gente se muere, me dijo alguien así. Y yo, pero es que mira la manera en que murieron. Pero igual, hermano, la mejor forma de respetar el fútbol es jugándolo, no haciendo eso. Entonces, quiero dejar esa pregunta incendiaria, no sé si califique como incendiaria, a mis compañeros y a la gente, a los espectadores. ¿Qué opinan? Nacional, sean hinchas de Nacional o no, planteémonos como colombianos. Ahí no tiro la colilla, sino el cigarro entero. Yo ¿Qué creería tiene que hacer? Vamos a ver,
ser por un orden, y Oscar, que hace la primera intromisión, démosle la palabra por primero a él. Oscar, No, pues ¿qué yo opinas? creería, iba a aludir a que, no sé, no creo que sea tan incendiaria, porque son dos posiciones muy comprensibles. Entonces, claro, yo comprendo lo que decís de que sea incendiaria, porque no faltará el que diga, porque uno diga, no, viejo, la Copa debió ser de Nacional, lo esté calificando a uno como un no sé, descarado, un sinalmado, yo qué sé. Pero es que son asuntos muy relativos. Yo consideraría que la Copa debió haber sido de Nacional. Creo que Nacional debió haber tenido ese duelo, haber esperado, lo hizo muy bonito, fue muy solidario, debió haber esperado y debió haberle dicho a la Confederación, tranquila Confederación, cuando ustedes consideren, y decirle al Chape, cuando ustedes consideren, pues si quiere esperemos un semestre y lo jugamos. Pues debió haber hecho eso. Por ahí Cabe aclarar, interrumpiéndote, Oscar, para nuestros espectadores, que esta opinión tiene su punto, porque nuestro compañero no es hincha de Nacional. Para quienes no lo sepan en la audiencia, es hincha del América. Entonces, miremos los puntos de vista. Ahora sí, Oscar, qué pena la interrupción. Bernal, no sé si alguno de mis compañeros, y vos, Pacho, Uber o Brian, de pronto recuerden quién fue el que hizo ese aporte. Yo sé que es un argentino, un jugador argentino, pero no recuerdo cuál, que hizo ese sí un comentario muy incendiario diciendo que Nacional se estaba autoproclamando como un mártir en Latinoamérica, que dejara de hacer eso. O sea, fue un comentario bien incendiario. No recuerdo cuál argentino fue. Uno que nos odia. A ver, lo tenés el dato. No, es que debe haber muchos, pero ese nos odia más. Antes de pasar a una opinión de los tres que me restan, pues Sebastián nos dice lo siguiente: estuvo bien por el acto de respeto y homenaje, pero viéndolos en otros ojos, la copa para ninguno de los dos. Cabe aclarar, muchachos, que el hecho de que Nacional se ganara esa Suramericana lo convertía en el primer equipo en ganar las dos en un solo año, cosa que además ya es imposible, porque ya las dos copas se juegan anual y simultáneamente, así que él era para la historia, y pasa esto, ¿cierto? Entonces, otro datico que tiro por ahí. Vamos con ¿quién? Uber. No, bueno, muy rápidamente. Al contrario de lo que dice Sebastián, es verdad, Nacional tenía un gran equipo y de hecho fue campeón de la Copa Libertadores. Yo estoy pues completamente convencido de que había unas grandes posibilidades de ser campeón de la Sudamericana también, porque además se había tenido un buen resultado. Teniendo eso en cuenta y que en la final no se puede jugar, yo, o sea, no sé de qué forma se hubiera podido hacer, pero yo pienso que se le hubiera dado la Copa a los dos, a Chape en homenaje y a Nacional por ser el finalista, ¿cierto? Para mí, se hubiera dado una copa de homenaje y una copa física para, no sé, para Nacional. Ahora, si esa opción no se hubiera podido dar, yo estoy de acuerdo con Oscar. Si, así se hubiera esperado un poco, pero debió haberse jugado porque se nos pierde un poquito el sonido de Uber. Vamos a ver si lo recuperamos. Uber, repetí lo último, que se perdió un poco el audio. Que si la Copa homenaje a Chape no se hubiera podido dar, yo pienso, al igual que Oscar, que el partido, no sé en qué tiempo, en el tiempo propicio, en el tiempo prudente, pero la Copa debió haberse, o sea, el partido debió haberse jugado, porque las copas se ganan es jugando el partido. Y pudo, ¿me das un permisito ahí, Berna? Corto, si es corto, sí. Y pudo, como le dice Uber, y pudo haber sido muy simbólico, un partido donde se hubieran entrado, un acto simbólico bien bonito y todo el asunto. Muy bien, vamos con Brian. Otra pregunta, otra respuesta que no está cargada de sentimiento, pues nuestro amigo es hincha de otro equipo que es de la ciudad, pero no es Nacional. Entonces, interesante la postura. No, yo lo dejo a la imaginación. Bueno, de los mejores equipos incluso. Águilas. De la ciudad, no del departamento.
Bueno, es muy sencillo. Bueno, para mí. Va a sonar algo crudo o como lo quieran ver, ya cada quien lo tomará. Pero Nacional ganó por W. Sí. No se presentó el otro. Pero, me inclino más por pensar, lo quiero creer así, que en un gesto de... que rías. Gallardía, tal vez. No, hay una cosa que es bastante bonita y la compasión, el respeto. Somos al fin y al cabo seres humanos, los que juegan son otros seres humanos, no somos máquinas ni... Bueno, Messi es una máquina, pero somos de carne y hueso y somos pues, sentimos esas cosas. Y ante una tragedia, pues como que se nos solidariza más el corazón, el sentimiento, las ganas. Entonces, quiero creer que lo hizo por pues, el acto de entregarle la copa al Chape, que lo hizo fue por ese sentimiento de cagada con estos manes, vinieron y entonces como para... Igual quedará en la historia del gesto que hizo Nacional con el Chape. Pero en resumidas cuentas, Brian, ¿se debió jugar el partido o estuvo bien? No, estuvo bien, ya se lo dieron y por más que se hubiera jugado después, pues no, para mí. No hubiera sido como tan emocionante porque había que armar otro equipo nuevo. Oscar decía tras bambalinas que con la suplencia, pero hombre, en favor del show que también es el fútbol, para mí estuvo bien. Cabe recordar que varios jugadores referentes, entre ellos nuestro adorado mago Ronaldinho, se ofreció a jugar gratis en el Chape por algunos partidos. Inclusive si se jugaba el partido, él lo iba a jugar con esa camiseta, entre otros más, y no solo algunos que ya estaban retirados, sí, porque el Ronaldinho que se ofreció en ese momento no estaba en su nivel, pero agrego ese datico ahí. Pero rápido. También para agregar a eso, es muy bonito el asunto de las tragedias y lo que pasa en torno o luego, porque en la tragedia de Alianza Lima, que yo le iba a tratar pero no alcanzó, ahí está la recomendación que vos haces de F-27, la película, muy bonito porque todo el equipo se mata, ¿cierto? Todo el equipo se mata y ellos terminan jugando el campeonato con jugadores del Colo-Colo de Chile. Colo-Colo de Chile le presta varios de sus suplentes y terminan jugando. Lo hacen en solidaridad porque hacía poco ellos también habían tenido un accidente de una gran magnitud y le prestan, desde Chile llegan jugadores, entonces entre esos dos equipos hay una gran hermandad muy parecida a la que hay entre Chape y Atlético Nacional. Bien, antes de pasar a nuestro compañero Pachito, vamos a leer una opinión dando respuesta a esto de John Armando Pinzón, que ya se está convirtiendo en un televidente fiel, esperemos que siga así. Nos dice: si pensáramos como un niño, él diría, ¿y por qué le dieron la copa si no jugó? Y luego pensaría, entonces por encima de la competencia está la nobleza. Interesante aporte, ¿no? Ahora sí, vamos con Pacho, derrame esta fase de respuestas. Bueno, pecando pues de impopular frente a ciertas cosas, pues yo tengo como varias cosas que decir. Lo primero es que me pareció un espectáculo muy mediático, pues el que se montó frente a la tragedia, ¿cierto? Muy propio de la sociedad antioqueña, muy propio, como mandaba a hacer por la Sociedad de Mejoras Públicas, ¿cierto? Un asunto que nos diera pues como vitrina a nivel internacional, frente a un asunto que claro, es una tragedia, hay que compadecerse del otro, hay que estar con el otro en la tragedia, pero creo que hasta ahí. Y segundo, pues apelando a esa idea del espíritu deportivo, hermano, la final se tenía que jugar, no se pudo jugar por condiciones ajenas al torneo, ese título se declara desierto, ahí no hubo final, aún no hubo campeón,
ni por lástima, ni que porque toca, no hubo final, no hubo campeón, sencillo. Copa Suramericana 2016, Copa desierta, ¿por qué? Por tragedia de Chapecoense. Pensaría pues yo, ¿cierto? Algo más diplomático, Sí, digamos, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero Bueno, recuerde, Pacho, Sí, pero espera, somos muy Pacho, pasionales, hombre. en el fútbol como en la vida, el simbolismo es supremamente importante. ¿Cierto? algo que Entonces, decir, Pacho, respecto a lo que te dice Uber. No, es verdad, pero yo siento mi sentir frente a ese suceso es como que no, pues no hubo campeón. El reconocimiento, una placa, qué sé yo, pero no hubo campeón porque no Pero hubo final. igual es como Brian. un campeón simbólico, pues, como que, sí, por su esfuerzo. Es como la Libertadores del Once Caldas, nadie se acuerda, pero como por el esfuerzo. Bueno, ya para esto les daría yo mi opinión y si me preguntan a mí, para mí ese partido se debió jugar. Yo me uno al clamor de Oscar y yo digo que para unas cosas el irrespeto es golear al otro equipo y humillarlo, pero para otras no, y pues puede que suene pesado, pero lo tengo que decir. Para mí es un irrespeto que no se haya jugado. Porque no pueden decirme que es que estamos irrespetando la memoria del Chape, no, porque se le hicieron los homenajes adecuados. Allá y aquí en Medellín se lo hicimos, y me uno también a lo que dice Pacho, recogiendo las ideas, qué pena que se las recicle, pero se adapta un poco a lo que pienso, y es que la idiosincrasia antioqueña es eso, porque es que inclusive los periodistas se enfocaban a la tribuna, y podíamos ver a la gente con lágrimas, y ¿qué es esto? La típica prensa amarillista, como si vos coges la portada de cierto diario que circula por la ciudad y la primera noticia que encontrás es un titular amarillista. Entonces, no, pues Nacional, el equipo, no, qué honra, qué honor, lo que hizo. Pues muchachos, para mí, desde mi opinión personal, la Copa se debió jugar, la final se debió jugar, y creo que la mejor estrategia era esperar. Incluso podrían haberle agregado esto: único partido en la cancha de Chape. ¿Por qué no? Que aquí no se jugara, y que le dieran un tiempo al Chape y algunas inversiones, porque hubo donativos para armar otro equipo, más los jugadores que se ofrecieron a jugar esa final. Esa es mi opinión. Me parece que no estuvo bien el asunto. Pues yo pienso que debieron haber jugado. Brian. Entonces, siento más bien que el gesto estuvo bien, pero el error o la cosa cayó fue en lo que generó en el show mediático. O sea, para mí el gesto estuvo bien, pero la generación de tanta bulla, de tanta pantalla, fue lo que opacó ese gesto. Bueno, muchachos, con este tema se queda para mucho más, sobre todo en particular lo del Chape, nuestra historia reciente que dejamos para el final. Creo que podemos ir cerrando el programa, el episodio del día de hoy, nuestro primer episodio recordemos que no lo mencionamos mucho, pero entonces el programa definitiva, recuerden para que lo tengan presente, se llama Línea de 5 y vamos a transmitir todos los jueves a las 8 de la noche, si todo sale bien, si no hay ningún problema, y esperamos de verdad que los televidentes y los espectadores que tenemos allí nos acompañen en los siguientes episodios y podamos conocer un poco más de la historia del fútbol y darle otra perspectiva, otra mirada a estos asuntos que tan interesantes son. Y bueno, no queda más que dar las gracias. Quisieran decir un último mensaje para terminar el programa, compañeros. ¿Verdad? Uber. No, yo la verdad, para terminar, sí quiero agradecerle a las personas que hicieron parte del debate. Para mí es muy importante, pues uno lanza un tema, pero para mí es supremamente importante esas personas que se toman el tiempo o que les agrada mirar el fútbol desde otra perspectiva, como Luanda, don José Lisandro, Juan Pablo Rivera, Xavier Mario, John Armando Pinzón, ¿cierto? Sebastián Álvarez, Cristian Valencia, Andrés Hincapié, Johan Duque, Carolina Cano, John Armando Pinzón, Mateo Vázquez, yo creo Pedro Javier, que estuvieron pues pendientes como en el debate y en la participación. De verdad que muchas gracias y bacano volverlo a ver por acá. Muy bien, Brian, último mensaje para nuestros espectadores.
Sí, que gracias por aguantarnos, gracias por estar aquí escuchándonos echar chisme. Para nosotros es un completo placer compartir de ese gusto que tenemos para todos ustedes y muy bacano que estén ahí conectados, escribiendo, comentando, rodando la bola a más gente para que cada vez crezcamos. Muchas gracias por estar por acá. A mis compañeros que los quiero mucho, los amo, los adoro. Y bien, nos pillaremos por acá nuevamente el próximo jueves. Pachito, primera vez que no te dejo de último, ¿qué puedes decir? No, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que estuvieron pues ahí como acompañándonos, y muy valioso pues el espacio para que conversemos, un espacio siempre muy delicioso para poder conversar. Listo. Un saludo ahí a Osquitar. Marcela Mora, que es amiga mía, la buena Morita. Osquitar. Berna, pues de verdad, vea, no es lo mismo una discusión y un debate entre nosotros. Un debate entre nosotros pues lo hacemos en la cotidianidad, pero cuando todas estas Y más personas, acalorados, además. y más acalorados, pero cuando todas estas personas opinan, de verdad que lo lleva a uno a aprender mucho más. Vea, por ejemplo, cuando nos hablaba don Don José, Lisandro. cómo uno se va ilustrando con el aporte de todos ellos, y cómo es de valioso para uno saber que están ahí. Y también un saludo para todos aquellos que de pronto no escribieron, pero que nos están viendo. Por ejemplo, él sí participó mucho, Sebastián Álvarez, que incluso su participación lo lleva a plantear una de los temas, ahí lo mencionó ahorita, a Mario Javier y a la hermosa de Carolina Murillo. Un saludo para todos. Muletilla ahí al final. ¿Verdad? Muy bacano lo que dice Elizabeth. Precisamente es que nosotros eso es lo que queremos. Eso iba a decir. Que el público sea público amante del fútbol, que sea público que le guste de pronto mirar críticamente cualquier tema en especial, en este caso el fútbol, pero muy bacano eso. Gracias, bueno, Elizabeth. Importante que citemos a Elisa, pues que digamos lo que puso, ahí está. Realmente no soy muy amante ni conocedora del fútbol, pero fue muy interesante escuchar otras miradas. Muchas gracias, por aquí volveré. Eso esperamos y eres bienvenida. Con eso entonces damos por finalizado, muchachos, espectadores, personas, y obviamente el programa queda grabado en nuestra página, entonces lo pueden volver a ver. Y para los que están ahí, compártanlo, publíquenlo para que otras personas se acerquen a él en diferido y tal vez nos acompañen en otra ocasión en vivo. Y compartan la página del grupo. Compartamos la página del grupo, ya hemos alcanzado en muy pocos días casi 100 likes, incluso gracias, creo que va más. Muy bueno, entonces muchas gracias y bueno, nos vemos nos entonces. Nos debemos a ustedes, muchachos. Y quiero terminar con el cliché. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo.